Segunda de Corintios capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. Segunda de Corintios capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. Y le voy a invitar a que lea conmigo del verso 8 From verse 8 al versículo 11. through verse 11. Capítulo 12, verso 8 al 11. Chapter 12, verse 8 through 11. Y leemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respecto a lo cual, 3 veces, dice el apóstol Pablo, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, lo repito a propósito, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, dice el apóstol Pablo, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, Padre, que seas tú, Señor, sea tu Espíritu Santo, sea tu unción, no solamente en mí, Señor, como predicador de tu palabra, sino que también unge y abre los ojos espirituales de todos los que nos ven y nos oyen en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar, mi hermano, mi hermana? You may be seated. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. We're glad to be in the house of the Lord. Hay un bonito ambiente There's a beautiful atmosphere, espiritual, gloria a Dios. spiritual Aleluya. atmosphere. ¿Conoce usted al apóstol Pablo? Do you know the Apostle Paul? Lo conoce por la Biblia, You know him through the Bible, porque no lo conocemos personalmente. because we don't physically know him. Y al predicar esta predicación en esta mañana, And while I'm preaching this pues, word this morning, inevitablemente tengo que hablar bastante del apóstol I Pablo. have to speak a lot about him today. Yo creo que después de Jesucristo, I think that besides Jesus Christ, entre los apóstoles, within the apostles, el apóstol Pablo fue el hombre que más sobresalió. the Apostle Paul was the one that was more important Sobresalió por muchas razones. for many reasons. Ese hombre dedicó toda su vida literalmente. He literally dedicated his whole life, Y yo por eso creo que también se quedó soltero and that's why I think he did not marry después de ser casado. after being Se married. quedó solo. He was alone Porque una mujer no iba a aguantar a un hombre así. because a woman could not stand No being podía, somebody like él no that. podía mantener un matrimonio y una familia, He could not hold a viviendo marriage, la vida que vivió. living the life he was living. En el libro de los Hechos usted mira 3 viajes misioneros. In the book of Acts, you see 3 missionary trips: You know, Asia Menor, Europa, el Medio Oriente, Asia, the Middle East, viaje tras viaje. a lot of trips. Hubo lugares en que se quedó 2-3 años. En Éfeso fue uno de ellos. He stayed 2 to 3 years in Ephesus. En otros lugares In other pasó una places. semana, pasó unos días. Maybe a week, days. Bueno, el asunto es que trabajó ese hombre The thing is that he worked esparciendo el evangelio spreading the gospel entre los judíos in the Jews y entre los gentiles.
and within the Gentiles. Fue el hombre que más duro trabajó en la obra de Dios. He was the one that worked the Y most, esa es la razón por la cual sobresale. and that's why he Pero is very important. a pesar que trabajó grandemente en la obra de Dios, But even though he worked so hard, literalmente más que todos los apóstoles, literally more than all the y eso apostles, está probado en la and Biblia, that's proven in y the él lo dijo Bible. también. Bueno, no quiero que se me pase esta nota. I don't want to forget this note. Fue un hombre que aprendió a depender de la gracia de He Dios. was a man that learned to depend on the Y grace que of God. sabía lo que era la gracia de And Dios. he knew what the grace of God was. Y vivía por la gracia de And Dios. he lived by the grace of God. En una de las escrituras, que no la traje, por cierto, One of the scriptures that I don't have with me, no vine preparado con esa escritura, pero permíteme ver si la hallo rapiditamente, I'm porque going to esa, try to find that scripture. si no estoy equivocado, esa está en Primera de Corintios. En Primera de Corintios. Sí, qué bueno que la encontré. Primera de Corintios 15, por favor. 1 Corinthians 15. Mientras estoy hablando de él, pues se me viene a la mente esta escritura. This scripture came to my mind. Primera de Corintios 15. ¿Cuántos llegaron ahí conmigo? 1 Corinthians chapter 15. Y comienzo en el versículo 5. Verse 5. Y está hablando de las apariciones de Jesucristo en persona después de resucitado. And he's speaking about the apparitions of Después que Jesús Christ resucitó, after the dice el resurrection. apóstol Pablo, verso 5, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Jesucristo se les apareció personalmente. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso fue en el Monte de los Olivos, en el momento que Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Verdad? Los comentarios sí me gustaría que los... Voy a repetir esa frase. Después apareció a Cefas, a más de 500 hermanos a la vez. Eso fue en el Monte de los Olivos. And that he was sent of Cephas, then of the 12. Cuando in Cristo Mount Olivet. ascendió en frente de los discípulos al cielo. When he ascended to heaven. ¿Verdad? Entonces dice, más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice el apóstol Pablo. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Eso está en los evangelios. Pero note, verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, que al apóstol Pablo Jesús no se le apareció en la misma norma o forma que a los otros apóstoles. Jesus did not appear to the apostle Paul the same way as the other ¿Cuántos de apostles. ustedes se acuerdan cómo se le apareció Jesús al apóstol Pablo? Do you remember how Jesus appeared to ¿Cuántos han Paul? leído Hechos capítulo 9? How many of you have read? Iba en su caballo, He was on his horse. una luz se le aparece, There was a big shiny la light, luz le habla, and the light spoke to era him. Jesús en It persona, was Jesus in y Jesús le person. dice a Pablo, ¿por qué me And persigues? Jesus is saying, why are you persecuting me? Gloria a Dios, aleluya. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Verdad? Le dice la voz del cielo, te es duro seguir golpeando contra esa púa. Si usted da golpes con su puño contra algo, contra un cuchillo puntiagudo, ¿qué le va a pasar a su If you're puño? hitting a knife, what's going to happen to Se you? lo va a hacer pedazos. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. That's what Paul was doing. Estaba golpeando algo He que lo was iba a beating destruir. something that was going to destroy No him. podía contra ello. He could not So, against Jesús him. le dice, ¿por qué me persigues y por qué das golpes contra el aguijón? So Jesus said, why are you persecuting me? You know, se necesita tiempo para explicar eso. We need a lot of time to ¿Verdad? explain Golpes that. contra el aguijón. Es decir, tú estás luchando contra Dios He was saying, you're fighting against God. y estás arrastrando a mis hijos y llevándolos a las cárceles y matándolos. You are persecuting my Eso es lo que children. Pablo andaba haciendo That's what Paul was por doing. el celo religioso que tenía por la ley de Moisés. Because he was he was jealous. Era uno de los hombres religiously. más religiosos. He was very Pero no religious, solamente era religioso, sino que era un hombre intelectual. but he was very smart. Era un gran teólogo de la ley de Moisés. And he was a theologist in the law of Moses. Así que aquí está hablando cuando Jesús se le apareció a él, verso 8. Y al último de todos, Verse 8. como un abortivo, se me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero aquí está, donde el versículo donde yo lo traía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que era un hombre que reconocía He was a man that recognized que era la gracia de Dios that it was the grace of lo que God. había hecho de Saulo, Pablo. He made out of Saul, Paul. A Saulo lo convirtió en Pablo, hasta le cambió el nombre. Gloria a Jesus made Jesús, Saul aleluya. into Porque Paul, antes él era Saulo de Tarso, because he used to be Saul of Tarsus. pero después el Señor lo cambió But then he was totalmente. changed completely. Camino a Damasco a perseguir cristianos. On the way to Damascus, Lo dejó ciego aquella luz, lo tumbó del caballo de su that cabalgadura. light blinded him. Durante 3 días estuvo ciego. For 3 days he was blind. Después Dios usó a un hermano llamado Matías, And God used a brother named ¿verdad? Y le Matthias. reveló y le dijo, ve a donde está Pablo, a esa casa, y le dio la dirección donde fuera a este hermano, God spoke to Matthias and told him where Paul y que orara was. por Pablo. And to pray for Paul. Dios le devolvió la vista a Pablo. God gave him his sight Me again. imagino que durante esos 3 días y 3 noches que Pablo estuvo ciego, And within those 3 days that he was blinded, probablemente estuvo hasta sin comer por el impacto de aquel encuentro que había tenido, maybe he was not able to eat while he was blind. ¿verdad? Y es interesante porque cuando el hermano Matías ora por él, And when Matthias prayed Este- for Paul, Pablo recibió el Espíritu Santo. Paul received the Lo Holy llenó no Spirit. solo del Espíritu He was Santo. filled with the Holy Spirit. E inmediatamente después de esa experiencia, And immediately after that experience, Pablo empezó a predicar, Paul started preaching. empezó a trabajar para He Dios. started working for God. Aunque después se tuvo que reunir con los 12 apóstoles en Jerusalén Even though after a while y pedir su autorización he had to be approved by the y apostles permiso and permission para seguir by the haciendo apostles lo que él estaba haciendo. to continue to do what he was doing. Así que Pablo vino a ser So Paul came to be el apóstol número 12 the apostle number que 12 reemplazó de verdad a Judas Iscariote. that replaced Judas. Porque los apóstoles cometieron un gran error. Because the apostles did Y something está wrong. en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Acts chapter 1 says it. Como habían quedado 11, Because there was only 11 entonces there para reemplazar a Judas to replace Judas. nombraron a otro, They just named pusieron a otro. someone else. Y jamás se vuelve a mencionar ese otro apóstol. And you never hear about Porque him. lo hicieron en la carne. Because they did it Lo in the hicieron en la flesh. carne. ¿Verdad? Así que al que Dios escogió como el número 12 So God, era el apóstol Pablo. he proposed Paul to be Era el number apóstol 12. Pablo el número 12, hermano. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3 le da una pequeña definición quién es el apóstol Pablo antes de venir a Cristo Jesús. And it's a small definition of who Paul was before coming to Christ. Versículo 4, Filipenses 3, verso 4 en adelante. Philippians chapter 3, verse 4. Y esta escritura la hemos leído varias veces aquí en la iglesia. We've read this scripture a lot of times Y here. dice aquí, hablando de él mismo, el apóstol dice, aunque yo tengo también, verso 4 en adelante, Verse 4. aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo quiero que note, era un hombre irreprensible de acuerdo a la ley de Moisés. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo quiero que note, hermano, era un hombre que cumplía la ley de Moisés. He was Al fulfilling pie de la letra, the law of más Moses que cualquier otra persona. more than anybody. So, de acuerdo a la ley, era un hombre muy justo.
So he was a very righteous man according to the law, pero le faltaba algo. but he was missing something. No conocía a Cristo He Jesús. really did not know Christ. Tenía una buena religión, He had a good religion, pero no conocía a Dios. but he did not know God. Él pensaba que conocía a Dios. He thought he knew God. Él pensaba que la justicia de la ley He thought that the de Moisés righteousness of the law era la que lo iba a llevar al cielo. was the one that was going to take him to Así que heaven. le faltaba algo mejor al He was apóstol missing Pablo. something Y por better. eso Dios se le apareció, And that's Jesucristo, what God appeared to him, to Paul, para enseñarle algo mejor, to show him something para better, enseñarle lo mejor, to show him que the es la better. gracia de Dios, That is the grace el of evangelio de God, la gracia de Dios. the gospel of grace. Y así que él se convierte a Cristo con aquella aparición, él se convirtió a He Jesús. converted to Christ through that Y dice apparition. el versículo 7, pero Verse 7. cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Verdad? Así que, ¿por cuál justicia usted mira al cielo? Si miramos este versículo. What righteousness are you going to ¿Por la justicia de heaven? la ley? The righteousness ¿Por of the su propia law? justicia? Your own righteousness? ¿O por la justicia de Dios? Or the righteousness of Christ? La justicia de Dios The righteousness of God es la que fue manifestada is the one that was manifested en la cruz del Calvario in the cross. y se llama gracia de And it Dios. is called the grace of Se llama God. misericordia y perdón de It's pecados. called mercy and Esa es la forgiveness justicia of de Dios. sins. Ahora es profundo, definir en profundidad la justicia de Dios es algo profundo. It's very deep. Pero to talk en about pocas those things. palabras es Cristo But it's Christ llevando sus injusticias, taking your llevando infirmities, todos sus pecados all your y sins, pagando por ellos paying for them en mi lugar y en su lugar. in Aleluya. your place and my place. En la cruz yo le di a él mis injusticias. I gave him my En la cruz yo le di a él righteousness todos mis at the pecados. cross, Le my di todos mis sins. pecados. Y él me dio su justicia. And he gave me his Y él me dio su righteousness. perfección. He gave me his Cuando me dio su perfection. perdón, When he gave me his él forgiveness, traspasó en mí he gave su me justicia, his su righteousness, santidad, his las holiness. puso en mi espíritu. He put him Y in es la put them única in my razón spirit. por la cual yo puedo llegar al And cielo. the only reason why I De can make ninguna it otra to manera heaven. yo puedo llegar al cielo. That's the only way I can make Y it eso to se heaven. llama amor de Dios. And that is called the love of Se God. llama gracia de Dios. It's called grace. Así que ya usted tuvo una idea de quién era el apóstol So you Pablo, have an idea who Paul ¿verdad? was Y now. necesitamos regresar a 2 de Corintios, We need to capítulo go back to 12, por favor. 2 Corinthians chapter 12. Además de ser un hombre pues bendecido y privilegiado con la aparición de Cristo. He was a blessed man. Ahora Jesús se le apareció en persona realmente, Jesus appeared to him pero en una forma diferente a los otros apóstoles. in a very different way than the other Es apostles. decir que Cristo tuvo que bajar desde el tercer cielo Christ had to come en down persona from heaven in para person tratar con este hombre, to speak to this el man, apóstol Pablo. the apostle Paul. A los otros apóstoles To the other apostles, Jesús se les apareció Jesus appeared to them mientras él estuvo durante 40 días y 40 noches, while he was 40 days and 40 nights. después de muerto. After he was dead, A Jesús se les apareció en persona Jesus appeared to them in person con un cuerpo glorificado. with a glorified body. Y luego Jesús a los 40 días después de resucitado ascendió a los cielos, And after 40 days, he ascended into heaven. ¿verdad? Así que este hombre tuvo otro gran privilegio, un gran privilegio He had que another very big privilege, y está aquí en el capítulo 12, verso 1 en adelante. and it's here, chapter 12, verse 1.
Dice, ciertamente no me conviene, segunda de Corintios 12, quiero que 2 vean conmigo. Corinthians chapter 12, verse 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice el apóstol Pablo. Es decir, Pablo está diciendo, yo soy un hombre que he tenido visiones y grandes revelaciones de Dios. Paul is saying, I've had a lot of visions and revelations of the Y no Lord. quiero que se me olvide esta nota. And I don't No want quiero que se me to olvide. forget this. Fue el que escribió más libros He was, en the el Nuevo one, Testamento. he was the one that wrote more books in the New Tiene Testament. 14 escritos en el Nuevo Testamento, 14 letters in the New Testament, incluyendo la carta a los romanos, including Romans, que es un libro de teología profunda which en is sí a mismo. very deep theology ¿Usted book. quiere saber la mejor teología? If you want to know the best theology, Lea el libro de Romanos. read the book of Romans. Es la mejor teología que puede haber. It's the best theology that you can ¿Verdad? Así have. que fue el gran teólogo del Nuevo Testamento. So del apóstol Pablo. he was the great Y a él theologist. fue quien Dios le reveló la palabra de la cruz. It was to him that the word of the cross was revealed to. Fue al apóstol San Pablo que Dios le reveló el significado de la It was muerte de to Cristo. Paul El verdadero significado. that the true revelation of the El New significado Testament del was Nuevo revealed. Testamento, que es el mensaje de la palabra de la That cruz. is the word of the cross. Y eso es algo grande, inmenso y profundo. That is very, Y very por eso es deep. que él escribe mucho. That's why he wrote Y a el mismo lot. hermano Pedro dice, hablando de Pablo, And dice Peter said about que Paul algunos de sus escritos that some of his eran muy writings, profundos they were very deep y and profound difíciles de entender. and very difficult to Así que understand. Dios lo bendijo para ser un escritor abundante. God bless Paul to be a very amazing Y aquí writer. entonces, aquí donde estamos leyendo, él dice que tuvo una revelación especial. He said he had a revelation, a special revelation. Versículo 2. Verse 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando del mismo. Paul is speaking of himself here in verse 2. Pero él quiere ser claro y dice, yo no sé si Dios me llevó en este cuerpo o me sacó fuera de este cuerpo, pero lo que yo sé es que fui al tercer cielo. So he wanted to be clear. I don't know if in the body or out the body, I just know I went to heaven. También esto fue más que una visión. This was more than a vision. Tuve el privilegio He que, had the privilege, sea como haya sido, dentro, fuera del cuerpo, con el cuerpo, in or out the body. yo creo que fue sin el cuerpo. You I know? think he was without the Porque body. después él mismo dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, dice He Pablo. says flesh. Lo dice en Corintios 15. Will not inherit the kingdom ¿Verdad? of Así God. que fue en el espíritu. Dios llevó su espíritu al tercer cielo. God took him in the spirit. Y sigue abriendo el to heaven. versículo 3 Verse 3. conmigo. Y conozco a tal hombre, claro, se refiere a él mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, es decir, al cielo. Hay un cielo, no hay un paraíso. There is a heaven, there's a paradise. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le daba al hombre expresar. Este hombre estuvo en el cielo, This man went to heaven. estuvo en el paraíso de He Dios. was in paradise. Wow. Ahora, ese privilegio That privilege Dios se lo ha dado a varias personas. God has given to many people. A varias personas de hoy en esta vida, en este tiempo. Today, here on earth, Hay varias personas que han muerto. there's a lot of people Para that ir al cielo tú tienes que morir primero. to go to heaven, you have to Y die. hay varias personas que han tenido el privilegio There's a lot of people that had the morir. privilege to die, que Dios los ha sacado de su cuerpo and God took them en out el of their body espíritu y los ha llevado al cielo and took them to heaven in their y los ha spirit. llevado al infierno. And He has also taken them to Yo hell. les recomiendo, hermano, que vean sus testimonios. Están en YouTube. I recommend Busquen you watching those muchos testimonies. testimonios de on personas YouTube. que han salido de su cuerpo y han ido al cielo, han ido al infierno There's a lot of people that's been to y han heaven visto and todo. hell, and they've seen y han everything, regresado a la vida. and they came back to life. ¿Verdad? Zambrano es una de ellas, que yo siempre lo menciono. Se me Young olvida lady named Zambrano. el primer nombre de ella, Angélica Zambrano, en YouTube, búsquelo. Es una muchachita que como a los 12 años, Dios le permitió morir la primera vez. Y Look luego, for that testimony. y This luego young lady, Dios la llevó otra vez y la sacó de su cuerpo, pero tuvo que morir.
that she had to die and So, prácticamente go to Dios heaven. la resucitó también. So God brought her back to life. Ella fue al cielo. Es una de las varias personas. It's many people. It's one of the many people that's done that. El tiempo nos hace falta. We don't have the time today. Conozco, hoy en día hay un hermano que trabajó en el ICU, el departamento de cuidados intensivos, There's a guy that worked at y ICU, este hermano, and this brother in Christ, creo que ha escrito en un libro varios testimonios I think he's wrote many de testimonies personas que in the book murieron estando él allí of people that have died y and que he's seen that, fueron sacados de su cuerpo, and they were taken out of their body, fueron al cielo they went to o al heaven infierno or to y hell, volvieron al cuerpo. and they came back to their, Y to their él body, vio la máquina desde el corazón, él pudo ver la máquina del corazón and he would see cuando las the máquinas se paraban. heart Y machine, él and it would dice que stop. el código blue, el azul, se activaba, el botón azul, When the blue code que significa would que la persona start, se estaba ahí muriendo. which would mean that Y person él died, supo de varias personas. and he's seen a lot of Y este people. hermano ha escrito todos estos testimonios de esas His brother personas. has wrote all these testimonies. Pero él in fue the book. testigo de que murieron, ¿verdad? He was a Y witness Dios le that they concedió died. volver a la vida. And they came Así back que to Dios life. ha hecho eso con un gran propósito. So God has done Para that enseñarnos a with nosotros to show que el us cielo es real that heaven is y que el real, infierno también es that real. hell is Que always si hay un cielo, real también hay also. un infierno. If there's a heaven, Y que there's si a hay un hell. infierno, And if there's a hay hell, un cielo. there's a Aleluya. heaven. O sea, hay los dos. Están los dos. Y hay muchas personas que Dios ha llevado. And there's a lot of people En that este think caso aquí el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, the Apostle Paul was que taken es to el trono de heaven, Dios, es la gloria de the Dios. throne of God. Wow, es un privilegio tremendo. Very amazing privilege. Sin embargo, por todo esto que él era y tenía, With all this stuff that he had, tenía la tentación he had the temptation de hacerse esto, you know. to kind of Tú no sabes con quién te estás metiendo. glory in Tú himself. no sabes quién soy yo. You don't know who I Yo am. soy el apóstol Pablo. I'm the Apostle Paul. Así que él tenía ese problema. So maybe he had that Okay. problem. Bueno, no voy a decir déjame corregirme, no voy a decir que tenía él el problema Maybe, maybe, de querer ser orgulloso, maybe he was not prideful, sino que para que no sucediera eso, but so that wouldn't happen, Dios le permitió una debilidad. God permitted him an infirmity. Y déme unos minutos más porque le voy a hablar de la debilidad de Pablo. And give me a few minutes, I'm going to speak Le about voy a hablar infirmity. del aguijón de Pablo. Algunos han dicho que era una enfermedad. Some people say that it was a sickness. No era una enfermedad. It was not a sickness. En ninguna manera era una enfermedad. Y no. Cuando Dios le dice, bástate mi gracia, And God said, my grace is él sufficient. le había pedido a Dios que se lo quitara 3 veces. Y le había He pedido had al asked God to take that Señor, infirmity. quítame esta debilidad. He had asked God to take that Y infirmity el Señor from le him. dijo, And God said, no no, te la puedo quitar. I will not take it away. Así que en esta mañana, si usted me da un tipecito, le voy a decir cuál era la debilidad del So apóstol I'm Pablo. going to tell you about his infirmity in a few Y ya lo minutes. dije, no era una enfermedad. And it was not a sickness. Porque Dios no es el que envía las enfermedades a nuestro cuerpo. God does not send Dios sickness no to es el que us. envía las enfermedades a nuestro cuerpo. Pero antes de decirle lo que era la debilidad de Pablo, lea conmigo Before I get into that, read with el me capítulo 11 que está a su lado en la página izquierda. Lea conmigo el capítulo 11. chapter 11, please. Porque así como Pablo fue el apóstol más grande, Because just the way he was the biggest apostle, fue el más sufrido he was the one that suffered y the el más most, perseguido and the most y el persecuted más one, golpeado. and the more Eso tiene un beaten one. precio, ¿no? Ser grande en Dios tiene un precio. So to be beaten Ese up, hombre fue... Mejor no se lo voy a leer. Léalo conmigo, aquí está, a un lado está capítulo read 11. it with me, chapter 11. Capítulo 11, versículo 16 en adelante. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. A ver, Pablo no quería empezar diciendo todo lo que era y había sufrido porque como que eso lo iba a gloriar, ¿no? Se iba a gloriar. He didn't want to start glorying in himself. Verso 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Bueno, me voy a gloriar un poco, como que Pablo dice, me voy a gloriar un poco por lo que yo he pasado, lo que he sufrido por el Well, he's Señor. saying, maybe I'm going to boast. Verso 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana ustedes toleran a los necios.
Es decir, habían falsos apóstoles, falsos maestros, que la There were iglesia, false la teachers iglesia los recibía, los aceptaba, and apostles y by the algunos church, rechazaban al apóstol Pablo. and some of them were rejecting Y Paul. dice, verso 20, Verse pues 20. toleráis si alguno os esclaviza o devora, si alguno toma lo vuestro, o si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. No, gracias a Dios que aquí hemos tenido buenos profetas y buenos siervos. We have good Pero prophets, sí hay falsos profetas y apóstoles yendo por las iglesias but there's a lot of false que le sacan todo el dinero a la iglesia, ¿verdad? Y reparten sobres a todo mundo. Y la iglesia ni discierne si son de Dios o no son de Dios. Ni tienen discernimiento en el espíritu. and the church does not have Bueno, eso discernment. había pasado con algunos falsos profetas y apóstoles. Would that Y la happen? iglesia, pues, les había seguido la corriente a esos falsos hombres de Dios. The church supuestamente, went along with hombres this. de Dios. Verso 21, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Es decir, si otros son atrevidos, yo voy a ser atrevido en esta mañana, dice el apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y aquí empieza. Yo más. Y esto es lo que a Pablo lo distinguía. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno, es decir, 39 azotes 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Déjenme decirles que esa vez que lo apedrearon pensaban que se había muerto el apóstol Pablo. When Paul was stoned, it was believed that he died. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. En peligro de ladrones. Peligro de la dominación. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros, como el hermano Milton, entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Así que, hermanos, déjenme decirle que si había un hombre que había sufrido persecución, There was a man that had suffered persecution. ¿verdad? Y él aquí se hace comparación con los otros He's apóstoles. comparing himself to the other Muchos de ellos no apostles. habían sufrido nada por Cristo Jesús. None of them had suffered for Christ like him. Pero él dice, ustedes me obligaron a gloriarme. But he said, you are telling me to Si boast. hay algo en lo que yo me voy a gloriar, y a lo mejor estoy en la carne, dice el I'm apóstol going to Pablo, boast, maybe in the es flesh, en todo lo que he sufrido por causa del in Señor. all that I have suffered for Ahora, Christ. desde que el día que Jesús lo salvó en camino a Damasco, Since the day he was saved on the road to Dios Damascus, le dijo a Pablo, God told Paul, te voy a enseñar lo que significa sufrir por mí. I'm going to show you what it means to suffer for ¿Cuántos se me. acuerdan? Si usted conoce la Biblia, Jesús le dijo, te voy a enseñar. En otras palabras, Pablo persiguió a los cristianos hasta matarlos. Paul persecuted Christians and killed them. Él fue testigo de la muerte de Esteban cuando He was a mataron a Esteban, witness el of primer mártir. Stephen's death. Pero Dios lo escogió a Pablo y sabía, God chose him. Jesús sabía que Pablo iba a sufrir mucha persecución. Jesus knew that Paul was going to suffer a lot of persecution. Y bueno, murió decapitado en Roma And he was beheaded in Rome. Paul was por beheaded causa del Evangelio. because of the Con eso lo gospel. decimos todo. We say, that's all I have to say. Murió decapitado en Roma He died beheaded in Rome en los tiempos del emperador Nerón, in the que fue Nero. uno de los emperadores más desquiciados He was a crazy y man that locos was que ruling that pueden time. haber habido en la historia. Ahí murió el apóstol Pablo por causa de Jesús. For the sake of Christ, he died there. Casi todos los apóstoles fueron asesinados, casi todos. Almost all the apostles were killed. Fueron mártires, la mayoría de ellos. They were martyrs, most of them. Así que
Ya estoy cerca de terminar. I'm almost finishing up. Venga conmigo al capítulo 12. Come to me again to chapter 2 Corinthians chapter 12 again. Y verso 7. Verse 7. Amén. Y dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Así que Pablo es claro y dice que Dios permitió esto en su vida. And said God permitted this in his life Para que la grandeza so that the de las greatness revelaciones of the y revelation todo el ministerio, lo grande del ministerio que Dios le había dado, in his big ministry no lo hiciera gloriarse desmedidamente, would not make him boast unmeasurably. como diciendo se me fue permitida esta debilidad. This weakness was permitted for that reason. Y el verso 8 dice, Verse 8. de respecto a la cual 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. ¿Verdad? Y luego dice el verso 9, y me ha dicho, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero que diga conmigo, hermano, mi poder se perfecciona en la debilidad. My strength is made perfect in weakness. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, ¿pero en qué? Ya no en las revelaciones. I'm not going to glory in the No me voy a revelations. gloriar en las grandes revelaciones I'm not going to boast de of haber glory entrado al cielo en el Espíritu because I went to heaven y de ser lo que soy. and because I am Él lo what I dijo en am. 1 Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. I am what I am. Y by he the trabajado grace of más God. que todos los demás apóstoles. And Paul said, Pero no yo, dice el apóstol Pablo, but not me, sino la gracia de Dios. but the grace of God. Era un hombre que había entendido la gracia de It Dios. was a man that had understood the grace En of esta God. mañana tiempo me va a hacer falta para llegar a donde quiero llegar, pero I'm not going to have the time por to lo menos finish, quiero descifrar lo que era el aguijón but I want you en el apóstol Pablo. Aleluya. to, what the thorn in the flesh was. Así que él dice, por lo cual de buena ganas me gloriaré, pero en mis debilidades. En la debilidad es donde Pablo se va a gloriar. I'm going to glory in my infirmities. Y el said verso Paul. 10 aquí nos empieza a dar la definición, y a Verse 10. descifrar lo que era el aguijón Gives us the definition que to the Pablo thorn tenía in the flesh. en su contra. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Diga conmigo, persecuciones. Say with me, Diga conmigo persecution. una vez más, en persecuciones. Persecution. Una vez más, eso era lo que Pablo quería que Dios le quitara. That's what Paul wanted God to take away, the Pablo le decía al persecution. Señor, ¿me podrías permitir seguir mi ministerio Paul was saying, could you please let me continue, God, sin que me quieran matar, without people wanting to kill me, sin que me quieran apedrear, without people wanting to stone me, sin que me azoten? without people beating me? Y Dios le dijo, And God said, ¿cuánto me están viendo? Es algo que Dios no te lo puede quitar. and God said, I cannot take that away from Si you. vas a sufrir If por you're going to eso, suffer for Jesus, y a ni uno de nosotros Dios nos va a quitar ese privilegio. and God will not take that Si privilege of por suffering causa de from us. Jesús tenemos que sufrir, If you have to suffer for the sake Dios of no ha Christ, dicho, Jesús no ha dicho que nunca vamos a sufrir. God did not say that we were not going to Jesús suffer. dijo, en el mundo tendréis aflicción. God said you will have affliction in the world. En el mundo tendréis aflicción. You will have affliction. San Juan 16:31. Pero confía, yo he vencido al mundo. But trust me, I have Segunda de overcame the world. Timoteo 2:13. Todo el que quiera vivir una vida cristiana en Cristo If you want to live a righteous life in Christ, sufrirá persecución. you will suffer persecution. Todo el que quiera vivir piadosamente, If dice, you want to live y lo dice righteously, Pablo, Paul escribiendo a says, Timoteo. Todo el que quiera ser un gran discípulo, if you want to be a great un siervo de disciple, a Dios, servant of God, tiene que estar dispuesto a sufrir por el Señor Jesucristo. you're going to have to suffer for Christ. Pablo le pidió a Jesús
que le quitara esas persecuciones. Paul asked God to take those persecutions Y away. esa era la bofetada que el diablo, el demonio le daba a Pablo. And that was the smite Donde that the quiera que devil Pablo iba a predicar, was doing for Paul. Wherever he went to el preach, enemigo le decía, the enemy would te tell voy a him, hacer sufrir, you're going to te suffer. voy a hacer sufrir. I'm going to make you suffer. Y Pablo no se podía quitar eso de encima. And Paul could not take that away from himself. Sentía el Espíritu Santo cuando dije eso. I feel the Holy Spirit while I say that. Sentí que esa es el aguijón que tenía Pablo. That was the thorn in the flesh. A Pablo le hubiera gustado no sufrir por Jesús. Paul would have maybe liked not to suffer for Como muchos de Christ. nosotros. Like a lot of us. No queremos sufrir por Cristo. We don't want to suffer for the sake Hermano, of Christ. Si usted se tiene que armar de este pensamiento, se tiene que armar con este You pensamiento, have to put this thought in your heart. que si usted de verdad que ama a Jesús, That if you really love si Jesus, usted quiere ser un buen if discípulo, you want to be a good disciple, va a haber gente que lo va a odiar. there's going to be people Les that va a caer mal a usted a muchas personas porque exalta a Jesús. people's not going to like you because you give glory to Usted no le va a them. caer bien y lo van a abandonar And they're going to y abandon lo van a you. dejar. And people are going to leave Y you. que Dios nos guarde porque algunos hasta nos van a querer matar. And some of them are going Usted to sabe que en kill otros us. lugares ya hay muerte por causa del Evangelio. There's a lot of Usted ya death sabe, lo he dicho ya miles de veces. En because of the Nigeria, gospel. solamente en este año van 7,000 cristianos evangélicos 7,000 Christians in que el Nigeria islamismo radical ha matado that the radical Islam has killed solamente porque profesan a Cristo Jesús. just because they profess Christ. Y desde el 2009 al 2025, hoy From van 2009, 52,000 creyentes muertos 52,000 Christians dead porque no los pueden convertir a la fuerza al Islam. because they have not converted to 52,000. Islam. Ahora, el Islam se comporta así The Islam is behaving that porque way en el libro del Corán lo dice. because that's what the Quran teaches En el them. Corán está escrito, It is reading in their Mahoma Quran lo dejó escrito, que por el poder de la espada se tiene que someter a los pueblos that by the power of the sword, a su ideología. the people are going to A su have to religión. get their Y en el ideology. Islam, la Islam, religión their religion, manda al gobierno, manda a la política. is over the politics. La religión está arriba de la política. Their religion is over Para the que de una sola government. vez usted entienda cómo funcionan esos So you can países. understand how those countries, ¿Verdad? Aquí, gracias a Dios, todavía tenemos libertad, supuestamente we libertad. have a lot of religiosa, liberty here. ¿verdad? Pero en los países islámicos no existe esa libertad. But in Islamic countries, that freedom is not there. Así que necesito volver a lo que estaba diciendo. I'm Aleluya. going to go back to what I was saying. Si había un hombre que había aprendido a depender de la gracia de If there was Dios, a man that had learned to depend on the grace of God, era el apóstol Pablo. it was the Apostle Paul. Pero quiero terminar con esto. Now I want to finish up with this. Quiero terminar con esto, hermano. Aleluya. Hay todo tipo de debilidades. There's a lot of types of infirmities and weaknesses. No solamente el miedo a ser perseguido es una debilidad. Not just the infirmity of being scared of being persecuted. Porque dijo el apóstol Pablo, más bien de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Because Paul said, I would rather glory in my infirmities. Hay todo tipo de debilidades en nosotros los cristianos. en There's los many hijos de type Dios. of weaknesses in us, the Christians. Y quiero hablar solamente de una. But I just want to speak Es about decir, one. en pocas palabras quiero mencionar una. I just want to speak about one today. Y está aquella debilidad, And it's that infirmity. probablemente van a ser dos que voy a mencionar rápidamente. Maybe there will be two that I will say this morning. Está aquella debilidad en la cual el verdadero discípulo Where the true disciple le dice a Dios, tells God, Señor, God, te quiero obedecer, I want to obey you, pero no puedo. but I can't. No sé cómo hacer. I don't know how to do it. Señor, quiero cumplir, God, I want to do it, pero no sé cómo. but I don't know how. No tengo las fuerzas para I hacerlo. don't have the strength to do it. Yo quiero decirle a usted Then I want to tell you, que usted es un buen candidato you're a good candidate para bástate mi gracia. for you to get my grace is sufficient for Bástate God, mi from God. gracia. Porque mi poder
se perfecciona en los débiles, For my strength is made perfect en in los que the weak, reconocen que no pueden. in the people that recognize that they A can't. mí no me importa cuál tipo de debilidad It tengas, doesn't matter what kind of weakness you pero have. yo estuve allí. I've been there. Yo he estado ahí de seguro 2 veces, I have been there twice. recién convertido When I had just converted, y después de convertido. and after I was converted. Yo estaba ahí I've been en que there. le dije a Dios, Señor, Where I said, si God, tú no me sacas de if aquí. you don't get me out of here, La segunda vez me sentía como a la orilla del infierno ya para caer. I just felt like close to falling into Si tú no hell. me sacas de aquí, Señor, If you don't get me out yo of here, no puedo. I can't do Cuando it. dije myself. eso, When I es said cuando that, pude. is when I Es did it. cuando pude. Y no lo hice yo, sino que lo hizo el Señor por mí. Christ did El it for Señor lo me. hizo por mí. Jesus did it for me. De igual manera la primera vez. The La first primera time, vez también fue el Señor quien lo hizo por mí. it was God Yo that le did dije, it. Señor, yo no puedo. I Aleluya. said, God, I can't do Y it. esos son los que Dios anda buscando. And that's the kind of people Para revelarle God su gracia. is looking for. Y que conozcas la gran bondad de Dios. To reveal His El gran grace amor de Dios. to you and His Dios love. te ama mucho. God loves Y you. quiere hacer por ti And He wants to do for lo you imposible. the Lo impossible. imposible, no The importa impossible. lo que sea. It doesn't matter Dios what it lo is. quiere hacer por ti. God wants to do it for you. Dios me ha sacado a mí God has taken me out, varias veces, many aleluya, times, de esa situación de debilidad. out of that weakness En que no puedo. situations where I couldn't do it Ahora, si myself. usted no llega a esa aceptación If you don't accept de that, usted mismo que no puede, that you cannot do it, entonces dudo que usted sea hijo de Dios. then maybe you're not a child of God. Dudo que usted sea discípulo de Cristo. I doubt that you may be a Los verdaderos disciple. discípulos pasamos por ahí. Because true disciples go through that. Tenemos que pasar por ahí. Los We verdaderos. have to go through that. The true disciples. Amén. Se pasa por ahí en problemas en problemas ¿cómo se que? Problemas de matrimonio, Marriage problems. problemas de noviazgo, problemas de romanticismo. Aleluya. Romantic problems. Se pasa por ahí en problemas de familia, Family problems. en we go through that. accidentes, en In accidents, enfermedades. in sickness. Tenemos todo tipo de debilidades, We hermano. have many weaknesses inside. A veces crisis económicas. Economic crisis. Aleluya. Pero Dios lo va a sacar de ahí. But God's going to take you out of there. Porque todo lo puedo en Cristo, Because I can do all que me things fortalece. Pero en Cristo. through Christ who strengthens Póngase you. de pie, hermano. Please be on Y your feet. mientras se pone de pie, diga conmigo y levante su mano en Cristo. Aleluya. In Christ. Solamente en Cristo. Only Aleluya. in Christ. Todo lo puedo, pero en Cristo. I can do all things En Cristo. in Aleluya. Christ. Solo en Cristo se puede. You can only do that in Christ. Tengo que decirle esta historia de 2 minutos. I have to say this story. It only take 2 minutes. Dios me llevó a predicar a Florida en una ocasión. God took me to Florida to preach one day. Yo creo que yo prediqué algo parecido a lo que prediqué hoy en esta noche. en And esta I think mañana. I preached something Prediqué like algo. what I preached today. No me acuerdo bien del mensaje, I don't remember the message, pero me acuerdo que agarré la guitarra but I remember I grabbed the guitar y Dios me dijo, canta. and God said to me, sing. Y quiero decirle que Dios ha estado encima de mí diciendo que debo de seguir cantando. Y tocando. And God keeps dealing with my heart about singing here also. Hay un día de la semana que tengo que dirigir la adoración, la parte lenta. I have to lead worship En sometimes. esa iglesia Dios me dijo, agarra la guitarra y canta. In that church, God said, grab the guitar and Y sing. me dijo, canta este corito. And He said, sing this song. Dios es muy bueno. God is so good. You know. Y lo canté el corito. And I sung that Dios ha song. sido bueno, God is good. bueno ha sido Dios conmigo. God has been good to me. Tiene 2 versiones ese corito. Tiene 2 formas de cantarlo. Y entonces, cuando oré por las personas, And when I was praying for people, la pastora pasó también al altar. the pastor went up to the altar. Y oré por ella. Era una pastora que había en esa iglesia. And I prayed for that woman, pastor. Y ya ella despidió el servicio. Para hacerlo bien corto lo que estoy diciendo. Cuando ella despidió el servicio, When she grabbed the microphone to end cuando the yo estaba service, cantando, while I was singing, ella le decía a Dios, she was telling God while I was Señor, singing, God, yo no puedo cantar
y decir que tú eres bueno. I can't sing that song that is saying that you're good. Ella decía, Señor, yo no puedo cantar este corito y decir que tú eres bueno. She was saying, I can't sing the song that says that you're good. Cuando mi marido, hablando de ella, mi marido que era pastor también, Because my husband, which was me the pastor, abandonó abandoned me. y se fue con una mujer más joven, And he went with a younger no sé si woman. era la secretaria, y nos dejó a toda la familia. And he left us, his family. Y había niños pequeños, hijas jóvenes que había There were dejado. small children. Y el esposo la traicionó. And that husband La betrayed her. mitad de la iglesia se fue Half con of ese the escándalo. church left because of that scandal. Y ella estaba totalmente muy herida y And she was lastimada. totally hurt. Y ella le decía a Dios, yo And she no was praying and puedo saying, cantar este God, canto. I can't sing that song. ¿Cómo dices, cómo quieres que yo te diga que tú eres bueno? How do you want me Mira to lo que say estoy pasando. That you're good if look what I'm going through. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que en esa mañana, fue una mañana, So that como morning, hoy, no fue en la noche, fue una mañana like today, que me llevaron a predicar a esa iglesia en ese domingo. Y esa mañana that morning, el Señor la sanó God healed her y la libertó en su corazón. and freed her in her heart. Y ella pudo cantar una vez más. And she was able to sing, God is so good. Dios es muy bueno. Ella no podía, she could not sing that, pero después pudo cantarlo. but then she was able to sing that song Porque en que ese hombre la había traicionado, because her husband betrayed y her, había destruido su matrimonio, destroyed y había marriage, destruido la iglesia, destroyed the church. Dios iba a seguir con ella. God was with her. Dios la amaba God loved her, y Dios la iba a bendecir. and God was going to bless her. Así que eso es aprender a depender de So la gracia de Dios. that's what it means to trust in the Para grace que of usted sea un God. verdadero discípulo, For you to be a true tiene que disciple, aprender a depender de la gracia de Dios. you have to learn to depend on the grace of No de God, usted mismo. not on Es yourself. donde está el gran error de muchos cristianos. That's the problem with the Aprenden a Christians. depender de su propia They justicia depend on their own y righteousness habilidad humana and their human y ability, que yo me las puedo. and that I can do it. Desde ya te digo, eres un fracasado si tú eres esa persona. You're going to fail if you think like that. Pero cuando aprendes a depender But when you learn to del depend Señor, on aleluya. God, Aleluya. Ore al Señor conmigo, hermano, y haga una oración por usted mismo. Y pregúntese, yo le pregunto, ¿ha aprendido usted a depender de Dios? have you learned to depend on ¿Ha God? aprendido usted a depender de la gracia? Have you learned to depend on the grace of God? En este momento vamos a orar. We're going to pray. Yo le invito a que le traiga a Dios su debilidad. And I ask for you to bring your weakness to ¿Cuál God. es su debilidad? What is your weakness? ¿Cuál es su imposible? What is your impossible? ¿Cuál es su imposible? ¿Cuál es su imposible? What is your impossible? What is your impossible? No hay imposible para Dios. There are no impossibles for God. No hay imposible para Dios, aleluya. Tráigale al Señor su imposible. Bring to God your Deje que impossible. Dios haga lo posible. Let Lo haga God make posible it por possible usted, aleluya. for you. Que lo haga posible por usted, aleluya. Let Him make it possible. Todos tenemos, aún ya creciendo en el camino del Señor, tenemos áreas We all have en las areas que nos cuesta obedecer. in our life that is difficult to obey sometimes. Todos. We all have it. Todos tenemos alguna área. We all have that area. Y algunos un área Some. en la que no han obedecido a Dios. In that area they have not obeyed. Y algunos And some que no planean obedecer a Dios. that are not planning to obey, No planean, tú no lo piensas que lo vas a hacer. they're not even planning on obeying. Pues también esa es una debilidad. That's also a Es una weakness. debilidad de las más grandes. That's one of the biggest weaknesses. Cuando yo planeo When you plan no obedecer a Dios to not obey y God permanecer en desobediencia, and es to una gran stay in debilidad. disobedience, Entréguesela al Señor. give it to God this morning. Entréguesela al Señor en este Give it to God this morning. Padre Santo, en Let's tu pray. nombre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Padre.
We come before your presence, Lord, with all our weaknesses, all our impossibles, todos nuestros imposibles y nuestras debilidades. Venimos delante de ti, Padre. Hay muchas cosas que son difíciles e imposibles para nosotros. Padre, te doy gracias porque en ti se convierten en todo es posible. Aleluya. Todo es posible para el que puede creer. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Gracias, Señor. Yo quiero que le dé gracias al Señor, hermano, y dígale gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Dígale a Dios, gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Te entrego mi debilidad, te entrego mi imposibilidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Te amamos, Señor. We love you, Jesus. We love you, Lord Jesus. Aleluya, te amamos. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos reflexionar, por hacernos pensar. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Porque aquel que honra tu palabra, aquel que ha oído y honra tu palabra, será bendecido, será recompensado, Señor. Y tendrá bendición. Gracias, Padre. Un aplauso, hermano, a la palabra del Señor.